Valores que enriquecen el bienestar humano. Éxitos. ¿Se puede ser amigo de nuestros hijos? Es el tema con Abel Saraiva, psicólogo y coordinador adjunto de SECODAP. Y voy a agregar aquí, Abel, buenas tardes y bienvenido a una frase que en mi vida se acuñó hace cierto tiempo y bueno, viene digamos de una tradición familiar de mi esposo, ¿no? En la crianza de ese lado, que es que su papá siempre le decía, puedo ser tu amigo, pero no tu amigote. Y así lo ha aplicado él también con nuestros hijos y yo también lo he aplicado, porque entiendo el concepto, ¿no? Perfectamente de lo que puede ser la diferencia entre amigo y amigote. Pero bueno, ¿hasta qué punto realmente se puede ser amigo siendo padres en esta crianza que requiere, entre otras disciplinas, por ejemplo, el rigor propio, además de lo que es, la educación en valores? Bueno, Gladys, en efecto, tú puedes tener una relación amistosa con tus hijos, Ajá. pero no es una relación equivalente por completo en términos de una amistad plena, porque de hecho, tú con un amigo compartirías cosas que no compartirías con tus padres, y sobre todo que la medida implica entender que el amigo te acompaña, pero no tiene una responsabilidad de protegerte o no tiene una responsabilidad de marcar límites que, bueno, que tengan que ver con tu desarrollo. Sin Ujú. embargo, esto se distorsiona a veces en extremo, ¿no? El papá que actúa como un amigote, tal cual, o el papá que mantiene una relación tan distante y autoritaria que finalmente no logra establecer una conexión que favorezca que, bueno, Claro, que puedan desarrollarse procesos emocionales y procesos de desarrollo social importantes. claro. Que el hijo tenga confianza, ¿no? De poder además abrirse ante temas que usualmente no conversa con los padres, pero los padres puedan tener tal nivel de evolución que establezcan una comunicación efectiva y se puedan tocar. Claro, mira, te voy a contar incluso una anécdota sobre este Ajá. mismo tema que me pasó con mi papá. Mi papá en un momento se separa de mi mamá y estaba muy dolido, y cuando estaba muy dolido, pues bueno, por supuesto hablaba mal de mi mamá como habla la gente cuando se acaba de terminar. Y yo me acuerdo en un momento que yo le pido a mi papá, mira papá, yo no quiero que me hables de esto, pues me estás hablando de mi mamá. Y él me dice, bueno, pero es que yo pensé que nosotros éramos amigos. Y yo le dije, mira, yo tengo una relación contigo muy cercana, pero aquí es un límite donde tú eres mi papá y ella es mi mamá, no podemos ser amigos. Entonces, claro, eso generó una fricción, pero él luego lo entendió y nosotros lo pudimos elaborar. Y yo me di cuenta, yo dije, este es un límite, ¿no? O sea, en efecto de el tipo de relación que puede ser amistosa, pero que no es totalmente equivalente. Te pongo un caso. Tú Ujú. puedes tener, por ejemplo, una amiga, y a una amiga, no sé, en el primer beso de la adolescencia, tú se lo Ujú. cuentas a tu amiga con lujos y detalles, pero no se lo contarías a tus padres con lujos y detalles. Y eso te da Exacto. cuenta de que hay unos márgenes de confianza que marcan límites en relación a lo que se puede comunicar. Ahora, ¿qué es muy importante? La confianza, la cercanía, Claro. la calidez, pero sin renunciar a la responsabilidad de orientar y proteger, que son indeclinables para los padres. Ujú. Bueno, por ahí también entonces cuando logras esa comunicación tan efectiva con tus hijos que puedan tocar temas que muchas veces solo se dejan para los amigos, ¿no? Hasta por Ujú. vergüenza con los padres, que puedas llegar a ese nivel donde el hijo entienda que eso, que en ese rol de padre le puedes confiar a tu padre esos temas porque sabes que te va a orientar de la mejor manera, no es que te va a castigar, te va a condenar, te va a crucificar, sino que más bien va a tratar de ir contigo de la mano, ¿no? Para buscarle solución o una mejor posición. Sí, de hecho, mucho tiene que ver con cómo nosotros reaccionamos, porque Mm, a los adultos nos encanta que nuestros hijos hagan lo que decimos, pero no lo que hacemos. Entonces, ¿qué sucede? Que le decimos a nuestros hijos que confíen en nosotros, pero cuando nos cuentan algo, sobre reaccionamos, nos alteramos, y por supuesto que esto genera distancia, porque nuestros hijos entienden, si yo le cuento esto a mi papá, pues me va a regañar, me va a castigar, entonces mejor no le digo. ¿Y qué termina por pasar? Que cuando tiene un problema significativo en el que requiere orientación, pues no la va a buscar en el lugar correcto. Entonces, esto ujú. que nos invita a pensar que la confianza se construye a partir de acciones cotidianas. Entonces, yo tengo que entender que si sobre reacciono ante eventos cotidianos, pues para los grandes eventos mi hijo no va a confiar en mí. Si yo tengo Ujú. la capacidad de escuchar,
de entender y no de reaccionar de inmediato, entonces ahí la cosa puede mejorar. Incluso algo que yo le recomiendo con frecuencia a los papás es que si ocurre algún evento y en el momento a ti como papá te desborda emocionalmente, tú tienes que tener como el recurso de la pausa. O sea, tú puedes decirle, mira, ya va, esto que me estás diciendo lo tengo que procesar y a lo mejor mañana ya cuando estoy más calmado puedo retomar. O sea, esa idea de que tiene que ser en caliente y de inmediato es un error. Mm, mm. Sí, lo que pasa es que, bueno, también en esa cotidianidad, como dices tú, la línea es muy delgada, ¿no? En Ujú. ese establecer disciplina, el rigor propio también de enseñar los valores que son esenciales para la protección, además, una mejor parada ante la vida, incluso de nuestros hijos, que puedan responder mejor y tener esa calidad de vida que uno anhela como padre. Pero en esa línea delgada muchas veces uno no sabe definitivamente dónde se pone, digamos, el punto, digamos, el punto y seguido o el punto y aparte. ¿Me explico? Sí, Que tú dices, wow, yo pero es que si me entiendo. voy por este lado, de repente puedo generar ese rechazo y no quiero perder la oportunidad de esa comunicación para poder seguir trabajando este tema que es muy importante. Pero también esto requiere de una respuesta de mi parte fuerte para que entienda que esto que está pasando es inaceptable en nuestra dinámica familiar y en nuestros valores y normas. Mira, la clave yo creo que está justamente en la Ajá. regulación emocional de los propios padres. Cuando yo como padre puedo manejar mis emociones y identifico qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que manejar, entonces yo puedo hacer un uso constructivo. El problema viene cuando yo me desregulo emocionalmente por lo que mi hijo me está diciendo y me dejo llevar justamente por ese impulso, porque yo sí creo que es muy importante que nosotros ante eventos que tienen que ver con valores fundamentales o con elementos de protección, nosotros actuemos de manera clara y contundente. Sin Ujú, embargo, es muy ujú. importante que yo pueda manejar esa comunicación cuando yo esté regulado. Entonces, a veces si estoy en calma, puedo abordar la situación de inmediato, pero si yo como papá estoy muy alterado, pierdo más comunicándome así, porque al final voy a usar medios excesivos, voy a gritar, a establecer una comunicación poco efectiva. En cambio, si yo digo, mira, ya va, esto que tú me estás diciendo ahora me ha afectado, dame un Ujú, momento, yo ujú. puedo retomarlo. Y entonces, cuando lo retomo, puedo explicarme mejor, puedo actuar de una manera más ponderada. Ahora, sobre todo nosotros nos dijeron que hay que actuar de inmediato, y ese actuar de inmediato es pensar que no vamos a dejar pasar cosas que están mal. Y en efecto podemos no dejar pasar las cosas que están mal, pero esa pausa puede ser determinante para que no se pierda el respeto, para que la confianza prevalezca y finalmente Exacto. nosotros podamos enseñar los valores que necesitamos enseñar. Y nos podamos entender exactamente, ¿no? Padres e hijos. Pero también lo otro es el no decir, ¿no? Que yo creo que eso es un punto Ujú, importante para ir cerrando, Abel. Porque a veces, bueno, dentro de la postura que asumimos, el hijo deja de contar. ujú. Y yo creo que también, bueno, ser padre es complicado y es una chamba diaria, definitivamente en cada etapa de vida tiene grandes desafíos, ¿no? Y no hay un manual ni siquiera más o menos que aplique a todos los hijos. Cada hijo es Ujú. un mundo, esa es otra. Cada hijo un mundo, entonces, bueno, cosas que aplicaron en uno no aplican para el otro. Pero la realidad es que tú tienes que procurar que ese hijo te cuente, pero al mismo tiempo lo que te va a contar va a tener unas consecuencias si lo que hizo Ujú. está mal, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lograr que ese hijo te cuente entendiendo de que sí? O sea, no contar es peor. No Sin contar es peor duda, porque va a tener mira, unas consecuencias mayores. Entonces, la comunicación tiene, pero también entendiendo que como padres vamos a asumir pues unas medidas y vas a tener que asumir unas consecuencias, parte de la responsabilidad de cada acto. así es, yo creo que la clave pasa por encararlo desde la responsabilidad y es decir, a partir de lo que hace vendrán consecuencias que pueden ser positivas o negativas y esto es un tema ineludible a la vida. Ahora, Ujú. para que esa confianza en la comunicación exista, tiene que ser bilateral y esto pasa necesariamente también porque nosotros podamos compartir cosas con nuestros hijos. Nos encanta la comunicación unidireccional, donde yo Mm, pregunto, el niño responde, pero yo no le cuento nada de mí. Cuando yo le puedo compartir experiencias personales de vida y la comunicación se siente fluida y natural, nuestros hijos van a ser mucho más proclives a contarnos también de su experiencia porque nos humanizan, porque claro. entienden que podemos entenderlos. Cuando nos ven como seres perfectos, que no cometen errores, van a creer que nosotros no podemos entender y lo único que vamos a hacer es juzgar. Entonces, es importantísimo que pueda haber esa confianza que se construya a partir de un vínculo fluido.
Ujú. Qué punto tan importante, Abel, para ir cerrando. Además, me parece que es para poner el resaltador así y en la frente de la nevera. Porque sí, muchas veces no es fácil por los tabú que uno trae también. Por lo que viene con esas creencias limitantes también dentro de la educación previa, la que le dieron a uno. A mí, por ejemplo, en mi relación con mi esposo siempre ha sido mucho más abierto a muchos temas que yo y he ido aprendiendo en el camino en nuestra relación como pareja y como padres. Y le agradezco infinito que hayamos desmontado temas que para mí en algún momento podían ser tabú, como por ejemplo el tema del sexo. Y al punto de que cuando nos tocó criar, desde los 10 años, fue un tema que se habló abiertamente con mis hijos. Y lo que tú dices, lo hemos hablado abiertamente de manera bidireccional. Tanto que a veces mis hijos echan broma, ya están grandes, y dicen, no mamá, esa es demasiada información, no nos den tanta información. Y se ríen. Pero igual también Claro, pasa con ellos hacia nosotros porque no es un tema, no es un tabú. Es así algo es. parte Mira, de la si tú normalidad del ser siembras, humano. claro, es que si tú siembras, tú vas a cosechar. El problema es cuando nosotros únicamente queremos cosechar, va a llegar un momento que te quedas sin frutos. Entonces, las relaciones humanas funcionan así. Si quieres confianza, tienes que darla, tienes que cultivarla para que se mantenga viva. En cambio, si tú solamente tomas, pero no siembras, eventualmente la Claro, relación se reseca. claro. Y hay muchos padres que tienen que todavía hacer el trabajo de desmontar tabúes de su vida, de temas que Ujú. sencillamente no se tocan o consideran que no se deben tocar y todo lo contrario, ¿no? Entonces empieza por la revisión de primero de uno. Así es, sin lugar a Mm, dudas. sí, para poder ser, sí, un papá amistoso, cercano, de Así es. comunicación efectiva. Amigo, hasta cierto punto, sí, yo creo que muchas cosas se puede ser amigo. No amigote, eso sí no es sano. Ahí ya se pierde el respeto y se hace después muy difícil poder establecer esos controles y, bueno, esas normas y esa disciplina que nos corresponde también. Gracias, Abel, ha sido un placer tenerte. De verdad, Gracias gracias, a ti por la gracias. invitación, igual para mí. Aprendiendo de ti. Abel Saraiva, psicólogo coordinador adjunto de SECODAP. Me toca cerrar esta primera hora, son las 2 en punto, es la hora nacional, pero queda una segunda hora para Caracas, que igual es nacional o internacional a través de ventanas digitales como YouTube, por ahí nos consiguen por Mundo UR. En breve regresaremos. ¿Cuándo